disculpen el inconveniente, hemos tenido una situación con la transmisión por el internet que se nos ha hecho una mala jugada aquí. Pero estamos de regreso. Don Alfonso, lo que decía el maestro Aristóteles Ponserrate tiene razón con respecto a que a la gente que le gustaba mucho la ciencia, pues era le, le, la prioridad no era que estudiara educación, era que hiciera una carrera en ciencias. Las personas que eran muy inteligentes para las matemáticas y eso. Entonces, a los que más o menos como que no daban para nada, ok, pues vete a humanidades, a estudiar por ahí las ciencias pedagógicas. Entonces, eso hizo muchísimo daño, porque eso entonces llevó a la gente a entender. Yo, por ejemplo, yo recuerdo en el mismo liceo cuando estaba, que muchas de mis compañeras, como a mí siempre me gustó mucho la química y me iba muy bien en esas asignaturas, ellos decían, ay no, yo no voy a estudiar nada que tenga matemática, ni química, ni eso, yo voy a estudiar educación. Era una forma como de decir, voy a estudiar algo fácil. Y eso hizo mucho daño, porque entonces esa gente que quiere estudiar algo fácil, que no se quiere esforzar, esa gente que a lo mejor tiene muchísimo cerebro, pero no lo estimulan. Esa gente que se conforma con poco, esa gente es la que fue a ser docente y es la que está formando a los niños ahora. Entonces, por supuesto que esa gente, sí, con la mínima capacidad, porque hacían el esfuerzo mínimo, tampoco tienen tanta capacidad para formar al mejor estudiante. Y eso es un círculo. Ahora eso ha cambiado. Ya no, la universidad no está haciendo eso, pero todas las universidades antes hacían eso. Entonces eso es terrible. Así que de verdad que tiene razón el señor Aristóteles Ponserrate con lo que decía. Lo otro, don Alfonso, eran dos cuestiones de las que... Jacinto refería la vocación, el lucro. Tienen Vale, como vocación el lucro y vale, que el sí. maestro no escapa, no es ajeno a ello y que Sí, lo inculcan a los estudiantes, a los alumnos. bueno, es que de hecho ahora es tanto así, que de hecho ahora se habla de competencias, las competencias, y te dicen, tienes que ser competente para qué, y te hablan, de hecho, esa es una forma incluso de hasta limitar la formación, porque cuando te dicen competente para qué, y te dicen, tienes que aprenderte esto para que puedas saber hacer esto, tiene ventajas y tiene muchas desventajas también, porque te ponen es como si fuera un caballo, algo aquí para que tú solamente veas en esa dirección y solamente leas en esa dirección. Con el mundo que tenemos ahora, donde hay tanto que aprender, limitarte a una sola cosa. Y eso es llevarte, eso es porque los mismos medios te están llevando a dónde, a cómo conseguir dinero, porque al final te están educando para que tú tengas una forma fácil de hacer dinero de hecho hay críticas, muchísimas críticas, porque te dicen, finalmente, después de ser bachiller, ¿qué sé hacer? ¿Cómo entrar en el mundo laboral? Porque la gente tiene sus necesidades, pero eh, que la gente tenga ganas de salir adelante y ganas de progresar es una cosa, pero de ahí hay que tener hay que tener la capacidad de separar hasta dónde usted está en la profesión docente solo por dinero y hasta dónde usted está en la profesión porque le gusta y por supuesto ese es un medio para usted vivir, porque a usted le gusta, usted no lo va a hacer gratis porque usted tiene que pagar facturas.
usted tiene que vivir, usted tiene que comer, usted tiene una casa que pagar o una casa que la compró alquilada, pero tiene que pagarla. Entonces, son dos cosas. Por eso siempre estamos de acuerdo en que el docente merece una vida que le permita estar tranquilo y llegar a su casa con la tranquilidad de sentarse a planificar su docencia, a leer un buen libro, y que cuando cobre, haga su compra y pague sus servicios, le queden 1,000 pesos e ir y comprar un libro, para leer un libro al mes y para seguir siendo ese buen docente. El docente tiene que tener su dinero para que esté tranquilo, para que sepa que eso le deja para vivir y que esa vida la podrá mantener en el tiempo. Quiero decir que cuando llegue su vejez, él va a tener con qué comprar su medicamento y va a tener su casita paga donde vivir. Porque si un docente también tiene esa es otra cosa, don Alfonso, que no nos podemos cegar tampoco. Si un docente tiene esas limitaciones de dinero y esas preocupaciones, no tiene paz para estar tranquilo y para programar una docencia y para trabajar con el corazón, si al final tiene su corazón dividido en ese menester que es con qué comemos, cómo sobrevivo. Bueno, es así, el tiempo casi nos vence. Yo estudié con sacerdotes jesuitas y el apostolado de mis maestros era único. Naturalmente, ellos, como parte de la Iglesia Católica, no tenían los apremios económicos ni tenían salario. Allí en Loyola vivían, dormían, comían. Hay un personal que le hacía las cosas, lavar ropa, cosas como esta, todo, ¿no? Y que al final de su día la iglesia responde por ello. Pero el maestro común y corriente que tiene familia es otra cosa. Entonces, son apostolados, deben ser apostolados siempre, porque el maestro es maestro. También teníamos los profesores que no eran, que eran laicos, creo que les llaman a los que no son, ¿verdad?, sacerdotes, y tenían un apostolado. Hay que recordar allí al profesor Fausto Lombre, Plinio Rodríguez, el profesor Cornelio Bueno. Eran gente entregada, pero tenían su familia y necesitaban un salario para sobrevivir. Todos tenían su casa, su familia, sus hijos vivían modestamente como hijos de un maestro en aquellos años. No tenían vehículos. Fausto Lombre tenía una bicicleta en la cual iba al colegio. El maestro Plinio Rodríguez caminaba 1,5 kilómetros para llegar al colegio, a Loyola. Y creo que en una época vivió en Loyola porque él era de Castañuela. Su familia estaba en Castañuela. Cosas como esa. Pero en definitiva, el apostolado, la vocación, se requiere en todo buen maestro. Quien no tenga vocación para la docencia no será buen maestro. Podrá ser un científico, un intelectual, un habla bonito, pero si no tiene vocación, no podrá ser buen maestro porque no va a insuflarle al estudiante ese aire, ese amor. Y vuelvo a la parte intangible de la docencia, porque eso no se mide con las notas del estudiante. Las notas son indicativos. Los valores, el amor que debe transmitirle el maestro a sus alumnos, no es solamente con las notas, que saque 100. Hay los que sacan 98 y 100 en todas las materias, y sin embargo andan por ahí como seres vacíos o terminan en un mundo de semi-anormalidad. Entonces, la formación debe ser integral, completa. El dominio del lenguaje, de las matemáticas, de la física, de la química, de la biología, pasar su prueba o los exámenes como tales, porque además tenga el don de gente, el don de la solidaridad, esa parte que no se ve en el trabajo del docente, pero que se percibe. Así es. Maestra, nos venció el tiempo. Gracias a don Jacinto, porque esa inquietud de él nos da pie para nuevas reflexiones, ¿verdad? Y gracias a maestro Ponserrate por su inquietud planteada. Maestra, bueno, no me tomé el café con usted, pero salud, con agua. Salud. Natanael, pausamos y de retorno Jacinto Ascensión y su compañero de fórmula los viernes. Pausamos.